Les estoy explicando los 4 métodos para que nuestro cerebro empiece a creer lo que yo quiero que crea y no lo que está acostumbrado a creer. En el video anterior vimos sobre el reencuadre radical, que básicamente es cambiar la percepción de las cosas. Les di 4 pasos que tienen que seguir para poder generar un reencuadre frente a un hecho y empezar a reprogramar su subconsciente. El siguiente paso es la descarga somática, que básicamente aquí lo que nosotros vamos a hacer es liberar el cuerpo para que la mente empiece a también como a dejar de elegir por ti, ¿sí? Cuando que mi cuerpo es el que almacena toda la información inconsciente, no está alterado, cuando mi sistema nervioso está en calma, ahí es cuando yo empiezo a poder elegir lo que quiero creer. Tu mente empieza a generar un automatismo cuando tu cuerpo está en estrés, cuando tu cuerpo siente que está en peligro, siente que está en miedo o huida. Cuando siente que está ahí, literalmente, ahí es cuando empiezan a generar pensamientos caóticos porque tu cerebro lo que quiere con el miedo es protegerte. Entonces, cuando entiendo esto, ya me doy cuenta que, vale, lo único que tengo que hacer es regular mi cuerpo. ¿Listo? Mi sistema nervioso. Porque todo este programa, toda esta programación que yo tengo en mi mente no está en el pensamiento. Muchas veces está en el cuerpo, como les digo. Está almacenado en el cuerpo como una tensión muscular, como patrones respiratorios. A mí me pasa muchas veces que se me bloquea el diafragma cuando intento hacer algo de lo cual no estoy acostumbrado. Cuando mi cerebro literalmente entra en colapso y empieza a sentir que está en peligro. Ahí literalmente se bloquea el diafragma, que el diafragma también es el que se encarga de que se gestionen las emociones, de que se generen los sentimientos. Entonces cuando se bloquea ahí, no hay nada de eso. Entonces literalmente te bloqueas y te bloqueas. Entonces por eso es que la mayoría de personas procrastina o evita hacer las cosas, evita las responsabilidades. Pero esto yo lo entendí gracias a esto. Entender que mi cuerpo también me manda información, que no solamente en mi mente está la información que yo quiero, porque que fue lo que me pasó, me volví muy intelectual, yo intelectualizaba todo, yo racionalizaba todo, yo tenía toda la información, pero mi cuerpo era el que estaba tomando la última palabra, era el que estaba tomando las decisiones, porque ahí fue cuando yo me di cuenta que porque era mi postura, porque era mi dolor de espalda, porque mis huesos y mis articulaciones y todo era tan rígido, básicamente era porque mi cuerpo constantemente estaba y sentía que estaba en peligro. Entonces ahí literalmente el trabajo cognitivo no llega, porque yo puedo saber lo que pasa, pero si no intervengo a mi cuerpo, si no lo descargo somáticamente, no voy a poder hacer nada. No voy a poder liberar esa energía que es la que me está bloqueando. ¿Listo? Porque esa energía está alojada en mi sistema nervioso y literalmente está atrapada. Hasta que yo no me libere somáticamente, no voy a poder salir de ahí. No voy a poder generar un cambio, no voy a poder cambiar la creencia que tengo sobre mí, no voy a poder cambiar el pensamiento de las cosas que suceden, no voy a poder cambiar la interpretación, no voy a poder cambiar nada en mi vida porque literalmente mi cuerpo va a seguir así. Va a seguir comprimido, va a seguir en defensa, va a seguir en estrés, va a seguir creyendo que está en peligro y desde ahí no puedo hacer nada. Entonces la práctica semanal para este proceso es el siguiente. Dura entre 10 y 15 minutos, literalmente no tenemos forma de evadirlo. Si lo evadimos es porque realmente no estamos comprometidos con lo que tenemos que hacer. Creemos que no es tan importante y nuestro inconsciente literalmente se está encargando de protegerse para no salir de ahí. Pero esto, si estás en este video y estás viendo esto, literalmente tienes que entender que si no cambias eso, no va a cambiar nada. Entonces son 10 o 15 minutos, que son muchas veces lo que duramos en un celular por horas. Entonces saquen ese tiempo para ustedes y solo tienen que hacerlo 3 veces a la semana. Lo primero es el escaneo corporal. Lo que tienen que hacer es cerrar los ojos y escanear lentamente desde los pies hasta la cabeza sin cambiar nada. O sea, solo mirar qué está pasando. Observar dónde hay tensión, dónde hay peso, dónde hay incomodidad, dónde ustedes se están apretando, respirando. Tienen que observar cómo la respiración pasa por todo su cuerpo y en qué momentos está almacenando esa información, en dónde su cuerpo está atrapando toda esa información, porque ahí es donde vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? El segundo es localiza la emoción en el cuerpo.
Pregúntate si esta emoción tuviera forma, tamaño y textura, ¿cómo sería? ¿Dónde exactamente lo sientes? ¿Es aguda, es pesada, es cálida, es fría? Todo eso tienes que pensarlo. Tienes que pensar, vale, si es en mis pies, ¿cómo se siente? Siento un calor, siento una presión, siento que me estiras y qué siento exactamente para saber en qué parte está y qué es lo que está generando en mí. Cada bloqueo en cada parte del cuerpo tiene una información diferente. No todos tienen el mismo bloqueo, no todos tienen la misma energía que tienen que liberar. Entonces por eso es importante hacer como ese escáner para saber realmente en dónde está el bloqueo. ¿Listo? Tercero, respira hacia ahí. 3 respiraciones largas dirigidas exactamente a esa zona. No para que desaparezca, para que tenga espacio. La resistencia al sentir es lo que mantiene el patrón activo. Entonces, literalmente, si yo siento la presión en la rodilla, el dolor en la rodilla, que se me estiran los ligamentos, lo que sea, cuando cierro los ojos y respiro profundamente, imagino y en mi mente pienso cómo todo ese aire se está dirigiendo hasta la rodilla. Y se está yendo hasta la rodilla, mantengo el aire como si el aire llegara ahí y crear una burbuja de aire en donde está rodeando toda mi rodilla y está dándole oxígeno a mi rodilla. ¿Para qué? Para que se desbloquee. Ahí yo no estoy pensando en nada más, no estoy pensando ni estoy queriendo que no sentir más este bloqueo, no sentir más esta tensión. No, simplemente estoy imaginando cómo el aire llega hasta allá. Y después, cuando libero el aire, que también tienen que ser liberaciones largas, yo recomiendo mucho el 4-5-7, que son 4 segundos inhalando, 5 manteniendo la energía ahí y 7 soltando el aire en 7 segundos lentamente. ¿Listo? Esto literalmente lo que va a hacer es mandar un mensaje a mi sistema nervioso en donde está llegando muchísimo más oxígeno y está aplacando un poco la energía y toda la activación que está teniendo mi cerebro. ¿Listo? Y el cuarto es movimiento de liberación. Sacude suavemente las manos, los hombros, las piernas y deja que el cuerpo se mueva de forma espontánea durante 2 o 3 minutos sin coreografía. El movimiento espontáneo es el mecanismo natural de descarga del sistema nervioso. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Cuando yo termino de hacer me muevo, pero literalmente no le presto atención a cómo me estoy moviendo ni intento generar un movimiento exacto, no, me muevo. Hay un ejemplo que muestran en donde las gacelas o los venados o los animales que cuando entran en lucha y están huyendo, los que sobreviven, que son muy pocos cuando los persiguen los depredadores, lo primero que hacen para liberarse de ese miedo es mover todo el cuerpo. Entonces literalmente lo que hacen en ese momento es mover su cuerpo y sacudir su cuerpo para liberar toda esa energía, todo ese miedo que queda represado en el cuerpo y se va. Entonces los animales no reprimen el miedo, nosotros los seres humanos sí. Entonces hasta que nosotros no lo saquemos del cuerpo, nuestro cuerpo es el que entra en miedo, nuestro cuerpo es el que entra en estrés. Yo conozco personas que si tú los tocas o les golpeas o los mueves en un lugar exacto, se activa un miedo inconsciente y reaccionan de alguna forma, reaccionan agresivamente, lloran. Ay, qué perra. Reaccionan agresivamente, lloran, gritan, o sea, reaccionan de una forma súper reactiva, pero básicamente es por eso, es porque tu cuerpo está alojando mucha información y mucha energía represada. Entonces, con un simple toque se activa esto. Entonces, lo que les recomiendo es eso, cuando terminen de hacer la respiración, muévanse ligeramente y eso lo deberíamos hacer todos los días, apenas nos levantemos, apenas nos vayamos a dormir también, liberar la energía del día para que nuestro cuerpo no empiece a almacenar toda esa energía negativa que podamos tener. Y como cierre, vamos a hacer 3 respiraciones lentas. Lleva la atención a los pies en el suelo y nota la diferencia entre el estado del inicio y al final. Entonces este es otro escáner que tengo que hacer. Respiro, hago la misma respiración que al inicio y miro cómo está mi cuerpo versus cómo estaba al inicio. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo empieza a cambiar el comportamiento de mi cuerpo en el momento en el que yo hago este ejercicio? Ahí es cuando yo empiezo a descargarme somáticamente y empiezo a reprogramar las creencias. Muchas veces lo que hacen las personas es, mientras están cargados,
mientras tienen miedo, mientras tienen ansiedad, mientras sienten presión, mientras sienten como todo estas emociones negativas, hacen los ejercicios y lo único que hacen realmente es reafirmar el patrón, porque tu cuerpo sigue almacenando esto. Entonces, hasta que tú no lo liberes y no lo sueltes, básicamente vas a seguir repitiendo todo, creyendo que lo estás transmutando y lo estás transitando, pero en realidad no. En realidad lo primero que tienes que hacer es regular tu sistema nervioso antes de hacer cualquier otra técnica. ¿Listo? Entonces aquí les voy a dar algunas señales que, que les va a servir para saber cuándo el patrón está viviendo en el cuerpo. ¿Listo? Tensión crónica en hombros, cuello y mandíbula. Cuando siento como que tengo apretado todo el tiempo. Respiración contenida o superficial bajo estrés. Lo que les decía, cuando yo no puedo pasar el aire del diafragma, cuando siento que mi aire no baja lo suficiente, como que no entra, ahí también estoy teniendo señales. Nudo en el estómago antes de exponerte o de pedir algo. Muchas personas sienten el miedo acá. El miedo a pedir, el miedo a exigir, el miedo a presentar, el miedo a vender, el miedo a exponerse básicamente. Una fatiga inexplicable cuando el patrón se activa. Estas personas que se cansan y todo el tiempo están cansadas y se sienten cansados todo el tiempo y no entienden por qué. Calor, frío o temblor interno en situaciones retadoras. No sé si les pasaba cuando niños que veían una discusión, una pelea o alguien les discutía a ustedes y les empezaba a sudar las manos o les daban ganas de llorar o cosas así. Básicamente es porque tu cuerpo entra en tensión, siente miedo y por eso le pasa eso. Cuando tú llegas a una adultez, te sigue pasando lo mismo porque tu cerebro no diferencia de si ya pasaron 20 años o sigue siendo el mismo niño. ¿Listo? ¿Qué no es la descarga somática? No es suprimir la emoción ni guardarla. Siempre le digo a mis estudiantes, no intentes cambiar lo que estás sintiendo. Porque si tienes miedo, intentas hacer algo para no tener miedo, estás reafirmando el miedo y estás reprimiendo el miedo. Tienes que sentirlo. El dolor, la rabia, tienes que sentirla. ¿Qué pasa? Las personas se enganchan con una emoción y por eso es que las emociones duran años porque no las transitan. Entonces se quedan en ellas, se quedan en la emoción, no las transitan y por eso es que no cambian. Pero entonces tampoco se trata de no sentirla, que es el otro extremo de las personas. Si tengo rabia, mejor me callo para no explotar. No, la gente explota porque se lo calla muchas veces. Pero hay personas que son capaces de enojarse sin necesidad de explotar. O son personas que les dicen algo doloroso y no les duele porque ya han estado acostumbrados a sentir eso. ¿Sí? Entonces sienten la emoción y la transitan. Pero descarga somática no es evadir la emoción. No es dramatizar ni recrearla mentalmente, lo que les acabo de decir, no es rumear los pensamientos, de tener ese mismo pensamiento y culpar y culpar y culpar y culpar y sentir que tuvo que haber sido diferente, no. No requiere revivir el trauma original, o sea, no tengo que irme a lo primero que pasó para sentir que lo estoy descargando somáticamente, no. Con el ejercicio, simplemente con el ejercicio voy a empezar a entender en dónde se está alojando somáticamente la información. De ahí puedo cambiarla. ¿Puedo saber o no el inicio y las raíces de lo que pasó? ¿Ayuda? Sí, ayuda muchísimo porque entiendo muchos de mis comportamientos, pero eso no es descarga somática. La descarga somática es uno de las cuatro herramientas o de los cuatro pasos que yo tengo que hacer para poder reprogramar mi inconsciente. Y no es meditación de quietud, implica movimiento. No solamente respirar y ya, necesitas descargarlo. Necesitas, como los venados y como las gacelas, soltar esa información para que no se quede alojada en tu cerebro. Y no funciona si se hace desde la cabeza. Requiere presencia corporal. En estos momentos yo estoy haciendo algo que se llaman los saludos al sol y básicamente al principio lo hacía desde la mente, desde "Ay, esto sí, tengo que repetir, tengo que repetir, tengo que repetir". Creía que eso era lo que me estaba sirviendo, pero en realidad cuando empecé a prestarle atención a mi cuerpo en cada movimiento, empecé a sentir cosas, empecé a sentir que algunas veces sentía el diafragma bloqueado, otras veces podía respirarlo, sentía tensión en las piernas, sentía tensión en diferentes lugares y ya le presto más atención al cuerpo que a la mente, que a lo que estoy pensando. Entonces, ese es el trabajo somático, cuando realmente mandas toda la información o le prestas toda la atención a lo que está sucediendo en el cuerpo, porque ahí es donde está alojado el patrón. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video en donde les voy a hablar sobre el diálogo con el patrón. ¿Qué es lo que yo le digo a esa creencia inconscientemente? ¿Listo? Nos vemos allá. Chao, chao.